Hola, ¿qué tal? Bueno, con esta clase empezamos el último módulo del curso, ya dedicado al tema de políticas y medios. Tengo el gusto de presentarles a Mario Weinfeld, que es el autor de la primera clase, y le voy a pasar la palabra a él directamente para que se presente. Para hacerlo corto, soy abogado, soy abogado de profesión, me recibí en la Universidad de Buenos Aires en el Paleozoico Inferior, trabajé 25 años de abogado más o menos, y ejerzo el periodismo, lapso aproximado más o menos lo mismo, un ratito part-time con la profesión de abogado, del año 97-98, full-time soy periodista, trabajo desde entonces en Página 12, desde antes, también hice radio, también hice tele. De abogado paré, tengo mandato familiar cumplido y estudié un posgrado, un doctorado en la Universidad de El Salvador en Ciencia Política, pero nunca rendí la tesis, así que como el ingeniero Bloomberg no tengo que decir que tengo ese título. Se me ocurren otros con título que no tengan. Sí. Bueno, la idea en esta clase es hablar un poquito sobre la relación, como venimos haciendo en el curso, entre los modos de investigar de los periodistas y los modos de investigación de los científicos sobre temas afines. Entonces hoy vamos a tratar de enfocarnos desde el periodismo y con toda la experiencia que tiene Mario, pero también con esta visión que seguramente tiene que ver con esta trayectoria, aunque no haya título, con su relación con las ciencias sociales. Él en algún momento dice que los periodistas hacen ejercicio ilegal de las ciencias sociales. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con esa confesión, a tratar de ver de qué modo los qué se vinculan con los cómo, como hacemos a lo largo de todo el curso. Y tomando una experiencia que es muy rica, porque también ha atravesado distintos momentos. La primera pregunta estaría referida también a la intervención de los intelectuales en la política. Digamos, en tu formación, lo que implicaba esta relación entre la intelectualidad y la política, en este mundo que estaba tan distante, ¿cuáles eran las relaciones entre el mundo de la academia, la intelectualidad y la política y hoy? Sí, no es un tema que haya trabajado tanto o que haya estudiado tanto. Digo intuitivamente, primera cuestión, que también hace por ahí la trayectoria de uno. Yo en lo que tengo también, y lo mencioné en mi biografía, pero lo mencionamos acá, o en el artículo de biografía que mencioné, yo también fui militante político, hice política a mi modo, en ligas menores, podría decir uno de alguna forma, durante muchísimos años, en el peronismo básicamente, en lo que después fue el Frepaso también. Y en el peronismo, cuando a vos te dicen intelectual, estás en un problema. Pero no porque cuando en una discusión alguien te dice vos sos un intelectual, te están diciendo vos no sabés bien de política. La política para los políticos y para los intelectuales es otra cosa. Entonces, de cualquier forma, en realidad ha habido grandes pensadores y grandes intelectuales y hay gente muy inteligente haciendo política. La mayoría de las personas que llegan en una profesión muy competitiva, como es la política, son muy inteligentes. Muchas personas del común le costaría entender esto y dirían, no lo creen, pero uno puede decir, si Lula, Cristina Kirchner, tal vez macrimismo, que yo Macri es una figura muy particular, pero sin duda, por ejemplo, Raúl Alfonsín, mi amigo el Chacho Álvarez, si hubieran dedicado a otras actividades, les hubiera ido muy bien. Hay ejemplos, en algún sentido, por ejemplo, Daniel Filmus y Pino Solanas, han sido muy exitosos en actividades extrapolíticas o no totalmente políticas, pero en general, Ricardo Gil Lavedra, pero en general los políticos tienen una mente ágil, son ávidos, pero tal vez no tienen la vocación de sistematizar que pueden tener los intelectuales. ¿Participan los intelectuales en este momento? Sí, participan mucho en el debate. Son muy requeridos porque una parte importante del periodismo es la elaboración de la noticia. Son ramos distintos de cualquier manera y hay un aspecto que es el intelectual requerido como tal al servicio de. O sea, el intelectual que te sirve para hacer, el intelectual que pasa a ser una especie de operador calificado en una rama de la actividad política. El intelectual que te sirve por ahí para leer escenarios, más o menos porque los políticos lo leen, para hacer encuestas,
para ver, para darte algún coaching respecto a opinión pública o algo así. El intelectual transformado en especialista. El intelectual opinando en los medios, interviniendo, es algo muy interesante. En general me da la impresión, en este momento de inflexión, que a muchos intelectuales y a muchos académicos también les cuesta mucho la velocidad que tiene el mecanismo informativo hoy día. Bueno, ahora entrando ya directamente en esta cuestión de cómo de alguna manera te vinculás con la política. Vos contaste acá lo de tu vida que no estaba previsto, Sí. lo de tu actuación en algún momento de la política. Yo para hacer esta clase, ustedes van a disponer también de un texto en el que nos vamos a recorrer algunos puntos de ese texto en esta entrevista. Y dentro de ese texto hay un decálogo. Algo así. Y vos en ese decálogo hablás de los periodistas y das algunas recomendaciones, bueno, y algunas reflexiones interesantes, ¿no? Una es la del ejercicio ilegal de las ciencias sociales, y otra que a mí me llama la atención es la siguiente, la voy a leer tal cual. Los periodistas deportivos aman el fútbol, los de espectáculo aman el cine, el teatro, la televisión, los de política en su nueva mayoría desprecian a la política. Cuestión que me llama muchísimo la atención. Hablemos de los periodistas deportivos, tema que me fascina. El deporte, ¿no? Ver el espectáculo y la información al respecto. Los periodistas deportivos aman el deporte que cubren, lo han practicado en general, bien o mal han sido, para mí los mejores periodistas de fútbol son los exfutbolistas, sin duda, en general, por lo menos algunos. Pero, y esto tiene que ver con lo que voy a decir después, o sea, pero cualquier periodista de fútbol jugó al fútbol aunque sea como un troncazo. Si vos jugaste como sos un troncazo, vos conocés algunas cosas, cómo disponer el cuerpo, si es fácil o difícil patear de una manera. Cuando vos sos un tronco hay muchísimas cosas que te están vedadas, pero vos las comprendés, las entendés antes, las entendés subjetivamente con tu cuerpo, por decir así, en el deporte es más fácil. Con la política, en general, por supuesto, esto es una generalización y se debería matizar, hay muchísimos periodistas que se dedican a políticas que desprecian la actividad y que, en muy buena proporción, dentro de ellos, no la han practicado. Y entonces, ¿qué pasa con esto? No te agrada, te parece una actividad degradada, realizada por gente desagradable, y hay otra tendencia que existe, podría existir lo contrario, que es creer que todo es muy sencillo, creer que todo es muy fácil. Cuando vos jugaste al fútbol y sos un tronco, sabes que jugar al fútbol es difícil. Cuando vos jugaste al fútbol, vos sabés que patear una pelota parada y colocarla en un lugar es muy complicado, no es tan fácil. Y patear una pelota en movimiento es muchísimo más complicado. Que parece fácil andar la pelota por ahí y vos la pateas, no es así. Con la política pasa más o menos, obviamente, salvando la generosa distancia, lo mismo. Y entonces es curiosa esa situación que aparte te lleva a desconocer muchas cuestiones intermedias. ¿Qué es un equipo en el fútbol? ¿Cómo se van urdiendo las cuestiones? ¿Cómo se traman las internas? Y a valorar cierta parte de la política que a mí me fascina, que es la que a veces se llama política con minúscula. ¿Qué es esto? Política con mayúsculas hace grandes cosas, tener un gran espíritu, un espíritu constructivo, políticas de Estado, mejorar la vida de la gente. Estoy a favor de todo eso desde ya, me parece buenísimo, pero resulta que existe la llamada política con minúscula, que es trenzar, hacer roscas, llegar a acuerdos, formar listas, yo te doy esto, vos me das aquello, convencer a alguno, hacerle una vez una zancadilla a otro en el reparto de los cargos. No hay política con mayúsculas sin política con minúscula. Es fácil colocarse en el lugar despreciativo, pero aquel que hizo política con minúscula aprende mucho. Y termino con esto, que es del acervo de, para mí, un formidable pensador y militante político, para mí el más lúcido del archivo del peronismo, que era Arturo Jauretche, que era un reportaje bastante desconocido que le hizo alguna vez Luis Alberto Romero, hace muchísimos años. Le preguntó de dónde le había aprendido tanto los entresijos de la política, ¿no? Romero a Jauretche. Y Jauretche decía que él había transitado el mejor lugar, que era ser minoría
dentro de un movimiento mayoritario. Y que es una capacitación formidable. El movimiento mayoritario te acerca, bueno, a la idea de poder, a la idea de representar y demás. Y ser minoría te enseña muchas cosas, porque también sabes algo desde la debilidad. Y yo creo que todo eso ocurre. Yo, que también en general fui minoría dentro del peronismo, la mayoría del tiempo cuando milité, o prácticamente todo, también creo que ahí uno aprende algo que por otro lado, como guiño, te sirve luego en la relación con los dirigentes políticos. Cuando vos entendés algo de su manejo, de su métier, algo en la conversación, en la pregunta o en la investigación, estás un poquito adelante o podés llegar a estarlo si laburás. ¿Crees que se trata de códigos que compartís? Yo usaría otras expresiones. Porque no es, códigos parece aludir a un sistema de pactos o a un sistema de reglas. Puede haber algún sistema de reglas y puede haber una ética y por ahí en algún momento lo hablamos, pero lo que a mí me parece es más el fenómeno de comprender, de captar en su total dimensión lo que es la actividad. No es tanto decir, porque la palabra códigos del lugar del periodista por ahí parece aludir al sistema de pactos o de canjes, decía Oscar Landi, que vos podés tener con un político. Yo te doy información, vos me das esto, vos me recibís y me das el reportaje exclusivo, yo a tu vez no sé qué cosa. Y a mí me parece más, tenés mecanismos de intelección o comprensión comunes que no significan acuerdos políticos o ideológicos. Claro, o sea, no esa complicidad. Por ahí podríamos hablar de compartir un universo semántico. Eso me gustó más. Vos decís que antes de sentarse a hacer una nota hay que salir de la endogamia. Sí. ¿Cómo sería eso en cuanto a actitud y también en cuanto a tu método de trabajo? O sea, ¿cómo aparece la salida de la endogamia no solamente como pensamiento, sino cuando eso pasa a tu mano, a tu cuerpo, ¿no? Claro. Como acción. Mi impresión es la siguiente. Quienes trabajan en el más o menos, como yo trabajo, que yo como un analista político, como una fuente que tiene acceso a lo que podemos empezar a llamar el palacio, el espacio donde se toman las decisiones, los primeros o segundos niveles, digamos, de la dirigencia, del parlamento, del poder judicial, es un sector de élite con el cual uno dialoga. Dialogamos de lugares distintos, pero compartimos una cantidad de cosas. Compartimos lenguaje, compartimos tiempo, compartimos preocupaciones, compartimos lecturas y miradas, el diario, la tele. Uno podría decir, hay programas de cable que se hacen para que los vea ese grupo. Ese grupo que es no sé si es una élite, pero es un grupo relativamente reducido. Dialogamos entre nosotros, tenemos una jerga, un dialecto común. A esto llamo endogamia. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Lo digo apenas exagerando y no sé si exagero. En cualquier caso, tómenlo como una descripción que tiene algo de metáfora. En el trabajo yo corro el riesgo de conocer más funcionarios importantes en materia de salud, ministros, secretarios, diputados o senadores que saben mucho, que médicos que atienden en hospitales. Y eso que tengo dos hijos o dos hijas que laburan en eso. ¿Por qué? Y bueno, porque uno trabaja ahí, más ministros de educación o sindicalistas del sector docente que docentes, que maestros o maestras que van al conurbano a dar clases todos los días, que tienen una temática y una preocupación. ¿Cómo debe hacer uno en ese aspecto? De buscarlos. Ellos, en el trabajo nuestro no es tan difícil, porque muchos de ellos nos buscan a nosotros. O sea, yo inclusive tengo abierto una casilla de mail en el diario. Recibo muchos correos de gente que es ideal para esos fines, o sea, porque es un público que en general es afín a lo que yo escribo, lo cual no viene mal para tener diálogo. Pero acá me dice, Mario, yo soy trabajadora social en tal lugar, realmente un lugar arduo, difícil, me pasó tal cosa. Yo en general y por ahí se refiere a algo de una nota, yo le digo, ¿te puedo preguntar un poco más? Le escribo, ¿te puedo preguntar un poco más? Un día que surja un problema, ¿te puedo consultar? Y yo tengo una mini red de docentes, básicamente, hay alguna otra cosa, pero docentes, médicos, asistentes sociales y trabajadores sociales y gente que trabaja en el Poder Judicial, pero en los estratos más bajos de atención al público, que le pido que me soplen, por así decir, lo que piensan. ¿Por qué? Y pues si no, no llego. ¿Los consideras fuentes también? Sí, lo son. Uno podría decir, parodiando alguna vieja frase, son fuentes sin saberlo, ellas o ellos, pero sí, y lo saben también, y a veces cito, inclusive he hecho alguna vez en el diario, y fíjate que ahora me acuerdo, como te viene a la mente, una contratapa con la historia que me contó una maestra de
de conurbano de provincia de Buenos Aires, cuyo nombre nunca, no revelé en ese momento, ni debería revelar ahora, ni lo haré, donde me contaba la necesidad de tirar redes desde su práctica con todas las dificultades cotidianas que tenía. Creo que la voy a encontrar, digo, para aniquilar. Después se llama la docente y las redes o la maestra y las redes. Y ahí me contaba una vivencia y cuando leí dijo, yo te puedo publicar, y dijo, sí, pero preservame el anonimato porque esto me trae problemas. Y así se hizo. Eso es un caso muy flagrante. En otros le pido, bueno, hay una reforma educativa. Hay paro tanto tiempo. ¿Vos estás de acuerdo? Los paros al principio de año, ¿están de acuerdo o no? No es una muestra, ¿cómo decir? No es una muestra estadísticamente seria, no me da un dato cuantificable o una proporción, pero me da vivencia de gente real. La gente real a veces escapa. Entonces, esto es salir de la endogamia. La otra forma, que es por ahí más tradicional, pero es importante, es, bueno, también hay que leer. Hay que buscar fuentes secundarias, hay que leer a los clásicos del pensamiento político y del pensamiento social, del pensamiento económico, algo, no es tanto lo mío, pero también hay que leer literatura, buscar algunas cosas. Hay grandes miradas en la literatura argentina sobre la Argentina, hay que leer un poco y también hay que repasar los datos históricos que a veces uno conoce y se le van entreverando en el camino para abrir la cabeza. O sea, yo voy a hablar con este protagonista, tengo un background propio a esta altura de muchos años, pero a la vez releo un poco. ¿Qué decía este ñato hace tanto tiempo? ¿Dónde estaba en tal momento? Que yo no confiar solo en la buena memoria que uno todavía tiene. Bueno, es interesante porque si uno toma esto comparando con lo que sería la actitud cualitativa en ciencias sociales o con algún tipo con la investigación cualitativa, ¿no? Uno se encuentra acá y con algunas cosas, por ejemplo, la perspectiva de los actores, el modo en que vos te vinculás con diversas fuentes, el lugar que ocupan en tu investigación, y acabas de introducir algo que es muy importante, los contextos de vida, las trayectorias de los actores, lo que podríamos llamar una investigación en situación. Acá tenemos como puntos que van recorriendo que están en común. Y el tema de la bibliografía, y me parece que incluso uno podría, tratando de unir estos dos mundos, ¿no? Que son el explicar como si fuera un dominio de las ciencias exactas o naturales y el comprender como si fuera un dominio de las ciencias humanas, uniendo estas dos cosas, como hizo un gran sociólogo que fue Pierre Bourdieu, explicar y comprender. Muchas veces aparecen también mundos de la estadística en tus notas, fuentes, es decir, vos combinás una serie de herramientas y de recursos muy diferentes. Uno trata aparte, que hay una serie de cuestiones que son intuitivas o que son opiniones. ¿Qué pasa si alguna vez lees, ves o mirás en literatura, en material acumulado, un poco de teoría, un poco de formación y demás, y qué pasa si la pegás con una pregunta? Pienso velozmente en un dato. Yo siempre, es un clásico, los periodistas cuestionamos a los consultores electorales y les hacemos el dosaje de saliva a ver cómo le fue en cada elección. Y yo soy muy crítico en general y bastante escéptico de los sondeos preelectorales, macanudo. Pero a la vez, en algún momento, y uno dialoga con ellos, y yo igual leo los sondeos, los tengo como fuente, porque tienen una gran percepción y una gran formación, por ejemplo, los que están en la Argentina y trabajan desde el comienzo de la democracia, porque lo vienen siguiendo, porque vienen aprendiendo. Yo creo que como analistas políticos son muchos de ellos muy finos y muy interesantes, sobre todo cuando los sacás de la defensa de la encuesta que hicieron ayer, que por otra parte tiene un comitente. Pero yo, por ejemplo, hace 2 años, cuando discutía sobre esto, un día se me ocurrió una pregunta tan sencilla que a veces a uno hasta le daba pudor no haberse ocurrido antes. Yo decía, todo el mundo sospecha un poco de las encuestas solo telefónicas. Y telefónicas a teléfonos fijos más, se dice con razón, que son que aluden a hogares de clase media para arriba, que los sectores populares no tienen, macanudo. Pero yo le pregunté una vez, decime, vos tenés el sistema ese con una grabación, sencillamente ni siquiera una mediación personal. ¿A cuántas personas tenés que llamar? ¿Cuántos llamados tiene que hacer el sistema ese mecánico para que conteste una muestra de 1000 y pico de personas? O sea, no 1000, sino 1000 de los cuales 200 sean de tal edad, 200 sean de tal otra, de tal formación y qué sé yo. Pregunté a 2 calificadísimos encuestadores y ellos me dijeron, no quiero mentir con la cifra porque no recuerdo, pero ponele 50.000, 60.000, 100.000, lo que se te ocurra, una cantidad impresionante.
Y ahí me reconocieron ellos mismos la cantidad de fallas que tenía ese método. Por ejemplo, ¿quién contesta una encuesta larga por teléfono sobre política, sobre una elección no inminente en un teléfono fijo? Una persona mayor que tiene más tiempo y que tal vez tenga cierta cosa ordenancista, y una persona muy politizada, y el resto no. Y no, porque a la tercera pregunta te aburriste, te dicen, vos tenés que elegir, tenés este escenario, por ahí son candidatos Massa, el ratón Mickey, Alberto Fernández, Macri y no sé quién. En otra te preguntan, bueno, en calidad del candidato va a ser Schiaretti, Cristina se va a presentar pese a que renunció. Por el otro sector va a estar Labaña, y ya te aburriste, aparte no le estás pensando, estás en otra cosa, salvo una persona súper interesada, no estás. A una semana de las elecciones o a 15 días, el mundo cambia, la gente empieza a pensar. Ahora, esa pregunta que es sencilla, a mí me pareció interesante y no está tan divulgada. Entonces, ¿eso por qué? Es pensar un poquito más, darle un poquito de sistematicidad también. Bueno, vos me decís que la encuesta es buena, yo te digo que no. Bueno, yo te pregunto a vos cómo la hacés, ¿no? De nuevo, yo lo vengo sabiendo hace 20 años, pero de pronto me hago una pregunta. Bueno, esto es muy interesante porque esto sí es verdaderamente un cruce, ¿no? O sea, los investigadores nos hacemos estas preguntas. Claro. Hay cosas que están establecidas metodológicamente, o sea, hay un número a partir del cual las cosas son probabilísticas, representativas, etcétera, etcétera, se pueden calcular márgenes de error. Pero lo cierto es que cuando uno ve una nota, cuando uno se encuentra con tu nota, no tiene todo este mundo. Esto que nos estás contando está detrás. Y aún así, conociendo todo este rigor, el averiguar de dónde viene la información, cómo se ha procesado, cuánta veracidad o reconocimiento le vas a dar. Nos estás contando un poco cómo vos sopesás todos estos mecanismos. ¿Qué equilibrio haces entre el dato objetivo y la palabra de la persona a la que estás entrevistando y la palabra del actor, de que vos también tenés en mente, aunque a veces no aparezca en la nota? Porque me imagino que muchas veces el docente que te dice algo no aparece directamente en la nota, pero que aparece en las preguntas que vos le haces al funcionario, ¿no? Es decir, que hay todo un juego que se puede reconocer también en la investigación, y sin embargo aparece también esto que no se ve junto con todo este juego, con todo este rigor. Aparece en tus notas en particular algo que yo creo que a mí me resulta muy interesante, que es que sí vos tenés una voz personal, es decir, no necesitas ausentarte de Mario Weinfeld para decir todo esto, y aparece también el humor. En tus notas hay humor. Por ejemplo, hace poco yo me encontré leyendo una nota donde vos decías el periodista independiente, sí. Independiente. Sí. Es decir, ¿cómo funciona este registro subjetivo también con tanto rigor detrás, ¿no? ¿Cómo haces vos para permitirte, para lograr haber hecho todo ese enorme trabajo y a su vez poder ponerte de cuerpo entero ahí? Sí, lo primero que debería decir es que yo considero que el humor es, me da un poco de pudor decirlo por lo que vi después, pero yo creo que el humor, bien aplicado, el humor es un atributo de la inteligencia y es un don de la conversación. O sea, es decir, el humor, la ironía. Y claro, cuando entras a la faz técnica de escribir o de divulgar o de publicar o de hablar por radio o de televisión, hay un riesgo que, decir, uno podría decir el periodismo político, el periodismo en general en Argentina, pero el periodismo político es muy beligerante, es muy agresivo, y yo diferencio, no hago una cuestión semántica, ni miro el diccionario de la Real Academia, digo la ironía del sarcasmo, ¿no? La ironía del brulote. O sea, yo me burlo de mi adversario, eso es facilísimo, eso está dado, es un mecanismo, es boxístico, digamos. La cuestión es, yo ironizo, me tomo un poco en solfa a mí mismo, entre otras cosas, juego con eso para establecer una distancia y vistiendo también un poco todo lo que estoy contando. A mí me preocupan mucho las cuestiones estilísticas, es decir, cómo presento lo escrito. Y ahí hay varias cuestiones. Yo, por ejemplo, uno tiene una mirada. Entonces yo trato, cuando escribo, de moderar un poco la subjetividad. Yo, por ejemplo, uso poquísimo en mis notas la primera persona del singular. Lo hago a propósito, digo el cronista. Más de uno me dice, el cronista sos vos, y sí, más sí, soy yo, ¿quién va a ser el cronista? Está bien, pero no digo yo, no uso la primera del singular, algo marco con eso. Lo primero que marco es que no soy Mario Weinfeld, o no soy solo Mario Weinfeld, o que en ese momento soy otra cosa. Soy un profesional que escribe en un medio determinado y plantea tal cosa.
Utilizo la primera del singular, por ejemplo, en algunas notas en que quiero expresar mucha pasión, mucha euforia, a veces la despedida de personajes en género muy duro y a la vez necesario, la despedida de personas apreciadas que fallecieron. Ahí vuelvo a la persona, a la primera del singular, o cuando hablo de fútbol o de mi familia, pero trato de... Y el humor forma parte de lo mismo, es decir, un poquito de distancia. El humor es también un tanto de distanciamiento, digamos, o es otra forma de contar. Una de mis tareas, en momentos muy beligerantes, en momentos muy antagónicos, yo en general mis notas de domingo las escribo en 2 días, las escribo el viernes y las termino el sábado. Puede ser diferente alguna vez, pero más o menos es la idea. El segundo día le bajo el tono. Digo, es casi mecánico. La otra vez me lo observó, vos sabés que casi no lo había notado, me lo observó un amigo, un buen lector, una persona preparadísima, pero no un periodista. Me dijo, ¿cómo haces para no enojarte? Digo, ¿cómo hago para no enojarme con lo que me enoja? Me enojo y después me doy cuenta y lo bajo un poco. ¿Por qué? Y porque el público, los lectores, las lectoras, la gente común tiene derecho a indignarse mucho. A mí me parece que el recurso a la indignación a veces es contradictorio con la necesidad de explicar, de captar y de discutir también. Entonces yo estoy haciendo un trabajo, que es bueno mi trabajo, es mejor que el trabajo de muchísima gente, inclusive que muchísimos periodistas, puedo decir lo que pienso, me expreso en un medio con el que tengo enorme afinidad, estoy de acuerdo con su línea editorial, sobrevivo con eso con dignidad. Entonces, ¿por qué tengo que estar indignado yo? Indignada está la persona que se quedó sin trabajo. Una persona se quedó sin trabajo. ¿Yo grito como ella? No, ni siquiera por escrito menos. Eso forma parte. El humor forma parte de eso. Y también tratar de tener cierta atención hacia quienes leen, en el sentido de como yo, en mis diarios, en Página 12, se escribe largo, y yo soy de escribir largo y de hablar también, como se verá. También trabajar un poco con eso, hacer párrafos relativamente cortos, subtitularlos, es decir, ir recortando y ahorrar un poquito de nexos entre, ¿no? En el material. Vos haces un párrafo, haces otro. Una vez un hijo mío me bromeaba, me escribía en broma un mail del modo que escribo yo, con pancitos, ¿no? Y me decía, esto es buenísimo porque suprimís todos los nexos. Me decía, bueno, sí, para eso se inventó. Bueno, recién cuando vos comentabas lo de la risa, comentabas lo del sarcasmo y lo de la ironía, yo me acordaba de Deleuze, que en un libro muy político, que es el libro sobre Spinoza, él dice que la ironía, a diferencia del sarcasmo, la ironía es una emoción política, y él reivindica la ironía contra el sarcasmo, eso que acabas de hacer, porque en realidad el sarcasmo reproduce algo que tiene que ver con la actitud del esclavo. Claro. Y él reivindica la ironía y dice que la ironía es la risa judía. Dice, es la gran carcajada judía. Claro. Así que me pareció interesante. Bueno, a propósito de todo esto que venías contando y del modo, digamos, yo quería subrayar el modo en que se puede estar presente en un escrito sin que eso pierda rigor. O sea, es más, todo el enorme trabajo que hay que hacer para poder darse ese permiso. Y respecto de lo que contabas, es más, cuanto más rigor hay, más permiso te podés dar. Y respecto a esto del distanciamiento de los 2 días, escribo un día y el otro día le bajo el tono, bueno, hay con alguna diferencia, hay una historia muy interesante en la antropología, que es la del Malinowski. Malinowski tiene 2 diarios. En uno de los diarios es el que descarga su etnocentrismo y en el otro es el diario de campo, ¿no? Claro. Bueno, respecto de esto que ya me parece que es interesante ver cómo uno pasa del qué al cómo y también cómo eso se vincula con una posición ética en el mundo. No siempre la cuestión ética parece estar, digamos, atravesar todos los campos del mismo modo. Yo creo que está presente en todas las acciones, ¿no? Pero pareciera que estaría mucho más cuando hablamos de política. Sí. Porque ahí lo que aparece es una actitud, digamos, hay una respuesta moral frente a la política. Cuando vos hablabas recién de la indignación, yo pensaba, claro, hay que poder manejar la indignación para no transformarla en un moralismo y para poder mantenerla dentro del terreno de una ética. Y a propósito de eso, tomando de tu decálogo algunas cosas, voy a preguntarte acerca de esta posición ética, ¿no?
Vos decís, no es obligatorio tener compasión o empatía con los protagonistas, pero sí uno tiene el deber de reflejar la mirada de los otros. ¿Vos crees que se puede proponer una ética profesional a partir de esto? No solo, si yo dijera que a partir de una observación focalizada que yo realizo construyo una ética profesional, estaría incurriendo en un acto de vanidad. Lo tomo al revés. Yo creo que sí existe una ética del periodismo que es difícil de definir, de la cual en mi caso este elemento forma parte, y que yo pintaría un poco así. Yo, en lo personal, trabajé de abogado, hice política y ahora hago periodismo. Son tres actividades que tienen lo que a veces uno cita sin saberlo. Yo no sé, no conozco la fuente de esto, pero por ahí existe, no importa. Lo que yo llamaría una ética situada. ¿Qué es una ética situada? Es una ética que no es que no es lo primero que pensás, que no es intuitiva para personas profanas. O sea, no te da intuitivo, porque a las personas profanas le cuesta, por ejemplo, empiezo por el abogado. Pues soy el abogado de una parte, yo abogado laboralista que han defendido trabajadores. Entonces, el trabajador, algunos no, pero algunos que obviamente estaban muy heridos con la empresa y muy enojados, algunos que eran muy respetuosos en general, como clientes, son buenísimos clientes, pero a veces le decía, doctor, usted habla mucho con el abogado de la otra parte, no lo saluda, bromea. Yo por ahí lo conocía, aparte, y si no lo conocía tenía un trato, uno dialoga, alterna, establece un trato, y por ahí al cliente le parecía que yo tenía que ser más distante, o que tenía que insultarlo, que gritarle, qué sé yo, y yo en realidad lo que estaba haciendo es manejando una serie de mecanismos de competencia, es decir, puja, es decir, en definitiva estamos pugnando por un bien escaso. Él quería no pagar y yo quería que pagara, ¿no es cierto? Dicho rápido, pero a la vez eso supone una serie de mediaciones, pactos, negociaciones y trámites intermedios. En la política, con toda la distancia del mundo, ocurre lo mismo. Los adversarios, el mejor lugar para ver eso, claro, es el Congreso, donde por un lado se enfrentan, votan, discutan y griten, y en determinados momentos también cooperan. En los planos ejecutivos es más difícil. El periodismo también tiene una ética. ¿Cuál es mi ética? A veces inclusive personas muy cercanas me dicen, ¿cómo puede ser que vos hables con el juez tal, el ministro tal, el presidente tal, si puedo, que es un rematado? Y yo debo hablar. Y yo hablo. ¿Y cómo hablas? Y hablo. ¿Y cómo lo tratás? Primero tratamos de tratarlo con un grado de respeto. Segundo, es decir, yo por supuesto en general no me hago amigo de mis fuentes, ni de aquellos con las que estoy de acuerdo, ni de aquellos con los que no. Me es más fácil a la larga, sin embargo, establecer algún vínculo personal con aquellos con los que tenga una afinidad ideológica. Pero puedo tener un trato. ¿Y por qué? La otra vez hablaba. Y esto vulnera el rigor con que trabajo, sostener mi línea ideológica, me hace débil frente al otro. Yo creo que si lo manejo bien no, y casi al revés. Entonces, a veces, yo la otra vez me acuerdo porque le contaba a una persona conocida, muy cercana, volví a hablar con fulano, un político relevante con el que no tengo afinidad ideológica, casi lo contrario. ¿Y qué hiciste? Lo llamé, lo encontré como hacía mucho que no hablaba, le pregunté cómo estaba, si seguía casado con la misma mujer, que sé quién es, cómo estaban los hijos, que sé cuántos tienen. Sí, ¿por qué le pregunté? Y le hice un chiste sobre su equipo de fútbol, que lo que hace. Argentino hasta la muerte. Y entonces dice, ¿por qué haces esto? Y porque es una forma de empezar a conversar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no soy su amigo, no voy a comer. Yo, inclusive, en mi vida particular, no voy a comer a casa de ningún dirigente político que no tenga un trato personal, que quiere decir la inmensísima mayoría. Ningún juez de la corte, ni ninguna... No, tampoco entrarán a mi casa, que es un santuario de mi privacidad, mi familia y mis amigos. Pero ¿por qué no tener eso si eso es funcional para lo otro? Entonces, esa ética es difícil de entender. Es difícil de captar por otro. Ahora, ¿cuál es mi ética? No ceder a las presiones, no ceder a mi subjetividad, no ser obsecuente, un tema que me importa mucho respecto al campo propio, porque es fácil. A veces con los adversarios o con los enemigos, que los hay, digámoslo, que son los que están extramuros de la democracia, sin ninguna duda, pero que los hay, a veces es más fácil con los que, no caer en la obsecuencia, no dejarse envolver por eso, tampoco dejarse envolver por el clima de amiguismo. Yo no soy amigo de aquella persona con la que voy a hablar. Los argentinos tenemos
una valoración importante, la palabra amigo, y una sacralización, yo la comparto, pero la amistad es otra cosa, pero el buen trato inclusive puede servir, no ceder a esas tentaciones, saber negociar. Sin embargo, yo quiero conseguir información, yo quiero conseguir una entrevista de personas con las que tengo afinidad, de personas con las que no tengo afinidad, y otra ética es sincerar el lugar de donde escribís, hablás o te sos transmitido por televisión o estás comentando. O sea, vos tenés que decir cuál es tu lugar, cuál es tu pensamiento y cuáles son tus premisas, porque eso es parte de la objetividad en un sentido. Si quien te ve no sabe qué pensás vos, le falta un dato acerca... Me acabas de sacar la pregunta. No, así Ya te respondí, te iba a preguntar si tenía alguna relación con la objetividad, claro. Claro, sí, claro. Entonces la objetividad es sincerar esto. ¿Cuáles son mis? Yo creo esto. Para mí, es decir, yo creo en la necesidad de igualdad, soy garantista en materia jurídica, tengo tales creencias en materia de distribución social de los bienes, creo que el capitalismo en el estadio que está es espantoso. ¿No? Entonces, ahora, ¿por qué no lo voy a decir? ¿Por qué me voy a decir? Entonces voy a decir, vos estás a priori en contra de Jair Bolsonaro, Donald Trump y en buena medida de Mauricio Macri. No estoy a priori, estoy desde hace mucho tiempo, que es otra cosa. Tengo una forma de pensar y por otro lado, si vos me dijeras, resulta que Bolsonaro llega a Brasil y en Brasil dentro de los 5 años cunde la igualdad, la riqueza, la distribución de la riqueza y la paz social, diré, caramba, voy a revisar mis premisas, pero no va a pasar. Por una parte, hubo un momento en el que también volví a acordarme de Bourdieu con la idea del fetichismo de la estadística, ¿no? O sea, no hacer... y después, por otra parte, digo, como para ir enlazando cosas que tienen que ver con el mundo de la investigación, ¿no? Y por otra parte, cuando hablabas recién de la objetividad, es también la diferencia entre ese ideal de la objetividad ya caduco y el objetivismo que sigue permaneciendo como posición ideológica y que sigue marcando políticas y que sigue sosteniendo esto que vos caricaturizás muy bien cuando decís el periodismo independiente, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué sucede? En realidad son dos cosas, ¿no? ¿Qué sucede por una parte cuando vos te tenés que posicionar, digamos, como periodista, entrás en ese debate que se instala, ¿no? En el cual tenés que estar defendiendo como una posición ya ganada, de que muchos periodistas han salido en los últimos años a revalidar su posición en relación con una grieta que dicen querer desmentir en su discurso, pero que ha atravesado el campo, la han metido dentro del campo profesional. Esa es una parte de la pregunta, creo que se vincula con algo que se vincula de manera no directa. Así que cualquier aclaración, pero para mí entiendo que hay una relación con esto que vos decís en tu decálogo, de cómo armar la agenda, cómo manejarte entre el ocultamiento y el plegarte a la agenda del otro. Sí. Eso. Esta sería la pregunta. ¿Cómo viviste esto en distintos momentos en relación a los cambios? Cuando siempre digo, en los programas de radio que hice y conduje, en los que más o menos armé yo, en el diario, yo empecé a trabajar en un diario que tiene una idiosincrasia, una personalidad, una estirpe, pero en fin, en la que uno participa. ¿Y yo qué pienso? Una de las cosas interesantes, una propuesta interesante para hacer periodismo, para crear un vehículo, como puede ser un programa de radio, es pequeño, pero bueno, bastante propio, o para, digamos, cambiar algo, página 12, que no se puede cambiar todo, ni mucho menos, es lo primero, me parece que tiene que proponerse, tanto quien tiene un espacio subjetivo relativamente importante, cuanto quien inventa uno, es ser un poco distinto. O sea, para eso es lo primero. En cierto sentido conceptual, es más fácil que ser mejor, porque mejor es discutir. Distinto es distinto, vos sos distinto, página 12 es distinta, Clarín. ¿Cuán distinta es? Bueno, pero todo el mundo sabe que es distinto. Entonces, distinto. Vos tenés que tener alguna cuestión, habiendo tantos medios, tanta oferta, tenés que ser un poco distinto. Y a la vez hay una especie de agenda coercitiva que te va marcando los debates públicos, los medios hegemónicos, que son muy importantes y plantean temas, y si vos querés, la sociedad en tu conjunto, la opinión pública, que algún grado de autonomía tiene. Entonces, frente a eso, ¿qué haces? Vos no podés evadir, por ejemplo, en este momento, si yo podría decir, la inmensa mayoría de la agenda de la corrupción que plantea el gobierno, convertida en la hipervaloración de juicios que son pésimos, con juicios
juicios en tribunales, quiero decir, con pruebas envenenadas, afirmaciones insustanciales y demás, es básicamente falsa, pero a veces es potente, yo no puedo dejar de discutirla. Yo puedo decir en algún momento qué cosas me parecen. Por ejemplo, este domingo antepasado, en el momento que filmamos este video, la semana anterior hubo un gran escándalo respecto a un pronunciamiento de corte vinculado a un proceso oral que se lleva contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que armó un gran escándalo mediático. Y también salió una sentencia de la Cámara Federal de General Roca respecto del homicidio cometido contra el joven mapuche Rafael Nahuel. Yo escribí el domingo y dije, acá hay dos hechos jurídicos, judiciales muy importantes, y los voy a poner en el orden que a mí me parece. O sea, ahora yo no puedo omitir, yo cuando escribo algo, por supuesto, yo puedo elegir lo que quiera, pero es bastante razonable que en un enfoque semanal yo cuente ese escándalo, que aparte también interesó a mi diario. Voy a decir una cosa más. Mi diario no puso en tapa lo de Nahuel, puso en tapa este escándalo, y tal vez esté bien. Yo tal vez podría discutir eso aún dentro de mi diario si estuviera en el lugar en que no estoy. Pero en cualquier caso, los dos hechos son interesantes, pero yo le doy algún lugar. ¿Por qué? Y a la vez no niego totalmente la agenda del otro, porque la agenda del otro está en el café, o en el mate matutino, o en los programas de televisión que también observan nuestros lectores. Sobre todo en materia gráfica, hay una referencia que tal vez no existía, que sin duda no existía hace 50 años, y que tal vez no existía hace 20 o 25, cuando yo empecé a trabajar más regularmente de periodista, que es, en general, la noticia, el público recibe la noticia sabiendo bastante de su existencia. Conoce lo que podríamos llamar el título, conoce la referencia, conoce otras cuestiones. Uno podría decir, cuando sale el diario sobre la voladura de las Torres Gemelas, en la Argentina y en todo el mundo se conoce que volaron las Torres Gemelas. Pues hablo mucho, inclusive alguno más neutral, el incendio de Notre Dame. ¿Cuánto tarda un argentino medio, inclusive no muy devoto de informarse, en saber que se quemó? 2 horas, 3 horas, 5, porque mira tele, porque le llega, porque alguien le cuenta, porque le aparece por todos lados. Quiere mirar otra cosa, quiere ver un partido de fútbol, en un flash informativo se lo pone, no hay modo. Entonces, la primera visión, el dato, las 4 W del periodismo, que a mí me aburren, que yo qué, cómo, cuándo, la W en inglés, ¿no? Qué, cuándo, dónde, todo eso, el público ya lo conoce. Y vos tenés que entrar a decirle otra cosa. Y entonces ahí tenés que elaborar también tu propio perfil y tu forma de contar. O sea, si vos no le agregaste valor, estás en offside. Primera consigna que yo le doy, le daba a la gente, yo tenía un programa de radio propio, un equipazo, gente bárbara. Y yo, ¿qué les decía de entrada? La radio, que tiene esa dinámica, los oyentes llaman y dicen un mensaje que no sé, esto, Mauricio Macri hizo tal cosa, se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los oyentes, esta radio segmentado, un público segmentado por preferencia, bastante afín, llaman y dicen, tal cosa, ve tal cosa, hace tal cosa, el fondo tal cosa, Macri tal otra, la experiencia tal otra de la Rúa. Yo le decía, si nosotros vamos a decir lo mismo que dicen los oyentes, nos estamos robando la plata. Nosotros somos profesionales, tenemos que darle algo más, si ellos ya lo saben. Nosotros tenemos que darle otra información, otra percepción, otro rizo, una vuelta más, alguien que explique, alguien que aclare. Si no, es decir, y ahí está la tarea de agregar valor a un público que por ahí la noticia cruda la conoce muy rápido. No solo la conoce, sino que en la Argentina, que el público es muy politizado, y tal vez el público al que yo interpelo, que no es la totalidad de la población, ni mucho menos, que es segmentado, aún más, es un público que vos le das una noticia rápido y también la encasilla pronto, tiene una traducción. Ponele que vos no estés de acuerdo con la traducción, vas a tener que trabajar el doble para convencer a los propios. Bueno, acá se me abren dos líneas de preguntas. Por un lado, está la cuestión esta que me devuelve al deporte a tu... Sí. Yo creo que otro sesgo del deporte es la tercera persona en la crónica, es como una cosa de Maradona, el futbolista, sí, que no, sí, el futbolista que no pudiste ser. Lo que me devuelve es, digamos, esta idea de que no me marquen la cancha. Sí. O sea, una cosa es no jugar el partido y otra cosa es que me marquen la cancha. Es un equilibrio que es difícil de manejar, ¿no? Y que vos estás mostrando un montón de herramientas que de nuevo me vuelven al mundo de las ciencias sociales, de la investigación,
tienen que ver con el rigor con el que se trabajan las otras cosas. En esa medida, y con el conocimiento de los marcos. Entonces es muy interesante ver cómo una cosa es lo que el diario puede desde una tapa y lo que vos podés desde tu nota, ¿no? Totalmente. Es decir, no solo construir identidad desde el medio, quizás la palabra tampoco es identidad, pero sí poder construir un posicionamiento propio que tenga algún nivel de coherencia y no solo verosimilitud. También eso que vos revisás en estas personas que vas a entrevistar, cómo fue su línea, de alguna manera parece que también esta preocupación está con tu propio trabajo, ¿no? Uh-huh. Vos ahí te posicionás como un enunciador, uh-huh, que tiene una palabra, que estás presente y que aceptás esa presencia. Pero me surge la pregunta de ¿cuál elegirías como, si podés recordarlo, por ahí no el momento, pero uno de los momentos, sino más difíciles en este sentido, en el de poder marcar posición, no solamente por cuestiones externas, porque, digamos, uno dice, el posicionamiento queda totalmente impedido en una dictadura, por la clausura, sí, yo no por la censura. Yo no hice periodismo en la dictadura, o sea, me lo perdí, listo, por suerte. Bueno. No fui periodista. No tengo ni siquiera el dilema de decir, no debía hacerlo, no sé, no lo fui. Claro. O sea, carezco bueno, ahí sería como la condición externa. Siempre fui en democracia, es fácil. Claro, pero hay otras condiciones que no tienen que ver con lo externo, sino con lo interno. Las cosas que uno teme quedar afuera, perder bueno, que digamos de orden más subjetivo y que son vividas a veces como objetivas. Sí. Esto no lo podés decir. Y que muchas veces incluso tiene que ver con el exceso de complicidad, no con la negación de esa complicidad. Esa sería una pregunta. Y la otra, que por ahí, para no irnos, la hago ahora como para no perder lo último que decías, tiene que ver con toda esta cuestión de los cambios en los modos de hacer investigación periodística vinculado con los cambios en las tecnologías de información y de comunicación, ¿no? Y que han producido una aceleración enorme también en los tiempos. Entonces, claro, si el periodismo, la primicia, lo que decías recién, si la primicia era llegar antes, ahora, ¿qué significará? Entonces, un poco la pregunta era, en esta aceleración de los tiempos, ¿cómo aparece el desafío ético? Es decir, frente al hecho de que las cosas están acaeciendo aquí mismo, todas estas cosas que representan dolor, que representan la necesidad de tomar postura frente a algo que sacude, ¿cómo se maneja eso? La cuestión de la simultaneidad, ¿cómo afecta también a esos pasados que no fueron? Eso que yo te contaba que tenía que ver con Benjamin, que Benjamin hablaba del triunfo de los vencedores y la derrota de los derrotados, digamos, era también la derrota de todos los pasados que no fueron posibles, todos los presentes y todos los futuros. Y yo te lo pregunto en relación con este vértigo, con este acelere del tiempo, con la simultaneidad y con el uso de los potenciales en los diarios, que me parece que tiene que ver con esto. No podemos ofrecerte la primicia, pero podemos hablarte de lo que podría ser. Sí, hay un montón de preguntas ahí. Empiezo por el final y por ahí después las vamos desagregando o me las vas replanteando. Primera cuestión, la celeridad te cambia muchísimo. Quien tuvo, muchísimos periodistas actualmente son o somos multimedios, digamos, actuamos en distintas plataformas. La radio te topa con la noticia, vos estabas ahí, yo estaba por radio, por ejemplo, yo estaba en radio transmitiendo en un programa largo, Magazine Matutino, el 20 de diciembre de 2001. Es decir, estaba viendo por televisión lo que están comentando, consiguientemente en ese mismo programa, unos meses antes volaron las Torres Gemelas. Yo la estaba viendo por un monitor berreta y estaba hablando de la ciudad de Nueva York, que conozco un poco, pero más o menos, que yo, pero estaba porque la radio no tenía corresponsal en Estados Unidos ni a cañonazo, y entonces estaba respondiendo. Entonces todo eso te ubica. La escritura te da un tiempo, la escritura para el diario te da siempre por lo menos un rato, un respiro, un resuello. Ahora, que en Página 12 hay una web, a menudo me piden, sobre todo cuando ocurre un hecho a la mañana, a mediodía, danos algo para la web. Yo negocio, resisto, me tomo un tiempo y escribo. Funciona más o menos así. Entonces escribo en un tiempo corto. Mi placer o mi deber, ponele, en esos casos es escribo para la web rápido y después no dejo la nota colgada, en el mejor de los casos, a veces no puedo, no dejo la nota colgada para el día del día siguiente, sino que durante el día la voy reelaborando, no mucho, no demasiado, pero la retoco, la primera impresión y en general a mí me cuesta mucho escribir corto.
algo muy breve, dice escribí algo breve, y yo tengo la impresión que sencillamente por mis características, yo escribo algo breve, digo esto que ya está dicho. A mí tampoco, y entonces ahí me aparece una cosa, bueno, ¿para qué voy a decir que hay que decir que la designación de Alberto Fernández fue una sorpresa? Si lo digo yo, lo dice Gómez, es lo mismo. Aparte lo dice el público, sabe cualquiera. A los 5 minutos lo dijeron todos, en la primera y la menos difundida radio del país, en cualquier mesa de café, el más desprevenido sabe que fue sorpresivo. Bueno, lo digo, y si digo eso, solo que gano. Tengo que decir algo más. ¿Puedo decir cuál es la perspectiva de todo? Sería un chanta desmesurado, si no lo saben ni los consultores. Bueno, ¿cuál es mi intuición? Mi intuición vale muy poco, digo, no decir yo que tengo un poco de cariño, pero mi intuición vale muy poco. Entonces, ¿cómo lo conjugás? Bueno, tal vez vas dando respuesta, tal vez la web debe dar una respuesta, la radio inmediatamente da una respuesta, y uno trabaja con eso en tiempos de elaboración que obviamente son muy, muy breves. Ernesto Sábato decía hace siglos, casi literalmente. Ernesto Sábato escribió una vez que decía que los diarios no deberían salir todos los días en otra época porque no ocurrían hechos tan importantes. Tenían que salir cuando se producía la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, el 17 de octubre del 45, lo que fuera. Uno ahora tiene la sensación que es al revés. Es decir, el mandato es casi inverso. Los diarios son... Uno le contestaba, no, yo no contestaba a Sábato, pero pensaba, y que ni siquiera era periodista cuando lo leí, pero uno pensaba, bueno, si fuera así los diarios no funcionarían, porque bueno, podés tener una estructura profesional a la espera de que se produzca la Revolución Francesa. En la Argentina la sensación inversa, ¿viste? Si te perdiste 48 horas es como si hubieras pasado un siglo hibernado. ¿No? Entonces, ¿cómo se responde? Y hay que tratar de responder con las mismas herramientas y con los mismos criterios y con más ritmo, adecuarse, entender lo que está pasando y hacer algo. Fíjate vos, inclusive puesto en un terreno muy, muy táctico. Cuando yo era jefe de sección en Página 12, en 1997-2004, 7 años clavados, yo le decía a los periodistas de no miren los cables de las agencias, que son ordenados, que son prolijos. Ustedes trabajen con lo que ustedes tienen. Crean en ustedes, no importa lo que dicen nosotros. Porque nosotros somos Página 12, ellos no son. Entonces ustedes busquen su información, consigan su data y escriban con eso. No miren, porque se van a dejar influir. Y ustedes saben más, o deben saberlo, pero no porque sean más vivos que los otros, sino porque están aplicados a esto. Ese consejo ahora es una estupidez. No tiene ningún sentido, no por las agencias que han quedado totalmente devaluadas, sí por las redes sociales, los comunicados. ¿Cómo vas a...? Y por esta relación que tenemos con lectores, televidentes, escuchas de radio. La gente conoce todas esas discusiones, las tiene asumidas. Entonces vos no podés elaborar sin a la vez haberle pegado por lo menos un vistazo. ¿Cómo haces para no dejarte influir? ¿Cómo haces para no dejarte arrastrar por, no sé, la guerra? ¿Viste? Yo a veces digo, ¿no? Por ahí, vos mirás Twitter y son 6 Game of Thrones en un día, todo el mundo se mata, se masacra, se incendia. Bueno, ¿cómo salís del clima ese, pero a la vez observás posiciones que por ahí son extremas, que por ahí no son medias, pero que te abren la cabeza? ¿Qué se va diciendo? ¿Qué se va haciendo? ¿Qué sale en las radios? ¿Qué dicen los protagonistas? No podés prescindir. Entonces hay otra forma de formar, digamos, tu propio pequeño background al servicio de esa cuestión. Esta es una parte. A ver, ¿qué te quedaron? El uso del potencial. Sí, el uso del potencial es un vicio, como el abuso del off the record. El problema de los vicios, alguna vez se puede usar. El uso del potencial en los títulos, uno casi diría, yo no soy muy canónico, ni creo mucho en los manuales de estilo, muy rígidos, por otra parte estamos diciendo que todo cambia y todo fluye. El uso del potencial debería ahorrarse al máximo. No se hace y es muy difícil en la competencia periodística, como lo es en cualquier conflicto bélico, el desarme unilateral. O sea, si los otros lo hacen, yo lo hago. O sea, que lo ves como un síntoma lo ves más allá de una cuestión estilística. Sí, el uso del potencial es un rebusque para decir, yo no tengo la información, pero te la sugiero. Porque también es cierto que aún el público argentino, que es muy preparado, que es muy avesado, que yo diría, inventando una expresión, para distintos sectores, es muy 6-7-ochístico, sospecha de todo. ¿Esto quién lo dijo? Página 12, son todos de estos, son todos aquellos. ¿Esto quién lo dijo? La Nacional, La Nación, tal cosa. ¿Esto quién lo dijo? Tal o cual cronista. Este estuvo con la dictadura, estuvo con Cristina, estuvo con el otro. Es decir, el público es suspicaz. Pero también hay una mirada veloz, que es lo primero que tiene, y también hay una tendencia que vos decís,
fulano iría a hacer tal cosa, y mucha gente le traduce, este sabe que lo va a hacer, no me lo dice del todo, pero es casi un hecho. Entonces, al no empaquetar o no presentar bien la información, vos propendés manipular por ahí a veces un poco, puede ser un poco exagerado, pero si la usás con ternura, vale, tendés a manipular a quien accede a la información. Usás el potencial y no parece. Vos decís, una alta fuente cercana al presidente Macri dice que Macri no va a ser candidato. Más de 4 le dan, Macri dijo que no va a ser candidato. Y si vos lees bien, decís, en realidad vos no dijiste ni quién es la alta fuente, ni cuál es el contacto que tenés con ella. Y ciertamente, aun cuando te lo hubiera dicho una alta fuente, cosa que es posible, ponerle que vaya un ministro importante, Marcos Peña, estoy ejemplificando, teoricé, fantasía. Ponele que a vos te lo dijo Marcos Peña, pero Marcos Peña no le puso la firma a esa aseveración, no acepta que vos la pongas, y entonces es en cierto sentido irresponsable la aseveración. Ni qué decir cuando hablas de los otros, si vos definís a los demás. Entonces ahí hay una sustracción de información, de la que a la vez es muy difícil salir si el otro, si tu competencia no lo hace. O sea, porque vos estás dando como una especie de ventaja. Si yo solo informo aquello que puedo informar con data on the record, con documentos, con papeles, con total certeza, estoy en problemas. Hasta alguna vez hasta podría darte un ejemplo de alguna de estas cosas si te pinta, digamos, de cómo ahí tengo alguno muy divertido, divertido pero larguero. Unas elecciones que hubo en Tucumán, ahora no voy a sacar el año, tendría que sacarlo, bueno, después lo vemos. Eran candidatos, Julio Miranda, había terminado el mandato de Palito Ortega, y eran candidatos Julio Miranda por el peronismo, el hijo de Bussi, Domingo, que se llama, le dicen, ahora no, el hijo de Bussi, y algún otro más. Había un candidato radical que era Campero, y la elección transcurría, como suelen ser en Tucumán, hay mucho papel, muchas listas colectoras, era larguísima. Llegaba la información, fíjate, llegaba muy goteada, no llegaba con nada. En algún momento, los adversarios de Miranda, el candidato peronista, empiezan a reconocer la victoria de Miranda. Todos, por un motivo o por otro. Empiezan a reconocer la victoria de Miranda. Entonces, el radical dice que ganó Miranda. Había un candidato llamado Parajón, que era un tipo muy pintoresco, que tenía un partido propio, tenía algunos votos, era una figura. Los radicales reconocen la victoria. Todos reconocen la victoria. ¿Por qué? Porque las bocas de urna masivamente daban una victoria apretada, pero clara, del candidato Perón. Perdón, de Bussi. Miento. Todos empiezan a reconocer la victoria de Bussi. Estoy diciendo mal. Todos empiezan a reconocer la victoria de Bussi porque empiezan a reconocerla. Entonces, nosotros hacemos la tapa diciendo ganó Bussi, qué calamidad, qué mal está. Y yo mismo escribo una nota de análisis sobre este tema, que es un desastre, ganó. Y qué es lo que... En ese momento yo tenía una tesis que era que los peronistas y los radicales tenían que haber hecho una especie de coalición para enfrentar al monstruo. Entonces yo teorizo sobre eso en mi casa, ¿no? que en Palermo, digamos, sobre Tucumán, que pero yo no hablo mucho de lo que pasó, porque no conozco el fenómeno, pero la votación digo, bueno, el resultado demuestra que hubo el sectarismo, la falta de capacidad de reunirse frente a una amenaza tan grave, pasó eso. Muy bien. Todos los diarios nacionales salen así, y el escrutinio va lento. Desde Tucumán nos avisa nuestro corresponsal que va un poquito mejor Miranda, pero no mucho, pero nosotros seguimos, y salen los diarios. Fenómeno. A la mañana siguiente me despierto, miro los diarios, que recibo más de uno, prendo la radio y ganó Miranda, el candidato peronista. Por poco también, pero ganó. Y entonces yo me agarro, más o menos, no me acuerdo de la fecha justa, pues son elecciones de gobernador, pero en fin, podrá haber pasado, no sé, 93, 97, una cosa así, bueno, no importa, justo la fecha del 99. Y entonces yo lo llamo al director del diario y digo, mira, yo no escribo más. yo escribo más, porque soy una cosa, un papelón, soy un desastre. Hice el análisis de una elección virtual, de una elección que nunca existió, me paré arriba aquí, una cantidad de cosas, no escribo más. El director me dijo, vos calmate, quédate tranquilo, porque errores siempre se cometen, no escribas mañana, reposá, y aparte nos equivocamos todos.
Con lo cual no es tan grave, porque digamos, como todos los diarios nos equivocamos, el error conjunto te libera, digamos, a mí en ese momento no me liberaba de nada. Y entonces, yo, bueno, me calmé y volví a escribir como es conspicuo. Dejé de escribir una semana, ¿sí? Y al rato llamo a mi director, mira, digo, se me ocurre otra cosa que es peor, que es que si esto volviera a pasar, haríamos todo lo mismo de nuevo. ¿Por qué? Porque el manual de estilo, es más, si siguiéramos el manual de estilo de los grandes diarios, que Página no tiene, yo creo que es un gran diario, pero no tiene manual de estilo, pero no es un gran diario por su volumen, sino por su trayectoria, pero en cualquier manual de estilo de los grandes diarios dice cómo se divulga una noticia. O sea, cuando tenés dos fuentes independientes, pertinentes, que la confirman. Pues bien, acá había más de dos fuentes independientes, los partidos adversos a Bussi, que decían ganó Bussi. No hay ningún manual de ética que te dice vos tenés que leer el escrutinio definitivo, sin el cual, dato por lo puesto, que en la Argentina, como los escrutinios son tarderos, nunca podría salir el día siguiente. Entonces yo digo, si vuelve a pasar, nos equivocamos de nuevo. Bueno, salvo que incorpores esta experiencia. Más o menos, porque ¿sabés lo que pasa? Vos cuando estás al momento, ahí estás en el momento de la decisión, y entonces vos son las 12 de la noche, y vos que vas a decir, vos sabés, Clarín va a titular, ganó Bussi y esto es horrible. La Nación va a titular, ganó Bussi y esto es la democracia. Y nosotros vamos a titular, hay incertidumbre, viste que uno titula en la hipótesis, seguramente falsa, pero bueno, de que la tapa vende el diario. Yo creo que el diario se vende por otras cosas, ya por factores machistas, pero ponele. Pero si vos salís y si vos ponés en la tapa del diario, se ignora qué pasará en Tucumán, gran incertidumbre acerca del resultado, el observador de kiosco va a decir, estos tontos, y si llegó a ganar Bussi, cosa que también era posible, sos un lento y un tonto y no lo podés soportar. O sea, es muy difícil hablar solo de incertidumbre en el título de un diario. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que vos siempre trabajás en un margen muy, muy finito, muy corrido por la necesidad de informar, que por otra parte en redes es distinto, porque el flujo es permanente. En el diario tenés un momento de cierre, inclusivamente en el diario que yo trabajo, es más temprano, que por ejemplo Clarín, que tiene una capacidad Clarín que cierra antes, en la práctica, pero tiene una capacidad de sacar segundas ediciones, terceras ediciones, que nosotros no tenemos, y bueno, y todo eso te induce al error o a la aceleración. Hay una parte que es connatural a la profesión, y hay otra que tenés que cuidarte, resolver en el camino, y esa es la gracia o el problema. Bueno, esto me lleva a la cuestión del potencial, una cosita más. Porque el potencial es también, estoy pensando, en ciencias sociales, el potencial es la hipótesis conjetural. Sí. O sea, cuando vos conjeturás, pero todavía... te pregunto, el hecho de que en los últimos años la tendencia, que no sé si es local o sería parte de la pregunta, o es global o es regional, digamos, si lo ves en general la lógica de los medios, la tendencia al uso del potencial tiene que ver con esta apropiación, digamos, con este vértigo del tiempo y la necesidad digamos, de poder tener algún dominio del tiempo, que sea corriéndolo un poquito más adelante, o crees que es o varias cosas, ¿no? O puede leerse también como un síntoma de ocultamiento de la manipulación de agendas. Yo te diría, primero, una respuesta muy rápida, el presente y el futuro no vienen como antes. O sea, el presente es más fluido, el futuro es más impredecible y hay acontecimientos tarifarios. Uno podría decir, ¿qué va a pasar con el mundo, con la economía mundial dentro de 2 años? Nadie sabe. Pero uno para atrás mira, por ejemplo, resultados electorales en muchos lugares del mundo, inclusive en algunos que tienen sistemas políticos muy estables, inclusive sistemas económicos relativamente sólidos, hablo de Estados Unidos, Unión Europea y Gran Bretaña, para, digamos, redondear, ha habido resultados electorales tremendos que han producido daños o secuelas, muchos daños, pero secuelas importantísimas que han sido altamente impredecibles. Alta, pero no ya por, digamos, el resultado electoral en el cual hay 2 candidatos palo y palo, que yo lo que era el sistema político democrático norteamericano, digamos, en el cual puede haber 2 candidatos que están muy cerca, cabeza a cabeza, y que gana uno y que puede pasar.
La victoria de Trump era impredecible para los grandes estudiosos del sistema político norteamericano, para los mejores periodistas, para los mejores analistas, un año antes de suceder. Totalmente imposible, no podía ser. Yo tengo textos de personas muy calificadas a las que yo le preguntaba de acá de Estados Unidos y que me dan 25 excelentes razones fundadas por las cuales Trump no podía superar la interna republicana ¿no? Y si podía superar la primaria republicana no podía llegar, y bueno, llegó. El Brexit es una estupidez consumada, digamos, un hecho gravísimo, autoinfligido. ¿Cómo puede pasar? Pasó. Entonces, es muy difícil la predicción por un lado, y también, y entonces uno está ante escenarios realmente muy resbaladizos, y en ese caso, bueno, vos a veces te valés del potencial porque, francamente, es muy difícil formular la predicción. También a veces la propia, la propia angustia de la competencia o de la cantidad de fuentes alternativas de información te lleva a lanzarte demasiado. Pero lo cierto, y la otra cosa es demostrar algo que es una tentación, unos pecados geniales, que a veces puede ser capital del periodismo, que es demostrar que sabes algo que no sabes. ¿Qué piensa fulanito sobre tal? Bueno, la verdad no lo sé. No lo sé, hay cosas que no sabes. Y entonces, como confesar que no sabes del lugar de uno, parece que es una debilidad o algo así, entonces vos empezás podría ser esto, podría ser lo otro. Insisto, creo que es inevitable, creo que debería dosificarse, y creo que también incita a algo que no se hace mucho, que es el baño de humildad. Yo no entiendo todo lo que va a pasar, no sé todo lo que va a pasar. Propongo, yo tengo lecturas acá y allá de textos canónicos, algunos los he leído hace tanto que por ahí ya los olvidé o los tengo, pero yo creo interpretar, y en algún momento lo tenía mejor leído, obviamente a Platón y no a Sócrates, pero que la famosa frase, solo sé que no sé nada de Sócrates, si se ubica en el contexto en que él la dijo, en realidad Sócrates decía, hay quienes creen que saben, que son los sofistas, sus antagonistas, que hablan, y no saben, y yo sé que no sé nada. O sea, yo sé un poquito más que ellos. O sea, no decía yo soy el más ignorante de los ignorantes, decía, no, yo soy el que tiene noción de lo poco que sé, o sea, hace más. Uno tendría que hacer eso, saber lo poco que sabe, tal vez sin la arrogancia de Sócrates, que aparte era un capo, pero dar cuenta de lo poco que se sabe. Yo a veces digo, bueno, yo solo sé lo que sé, ¿qué es esto? Hasta acá llego. ¿Vos sabés cómo va a salir la sección? No, la verdad que no lo sé. No lo sé, yo no sé cómo van a salir las elecciones dentro de unos meses, no lo sé. ¿Tengo intuiciones? También uno se ha forjado, curtido en el periodismo, entonces soy más parco con mis propias intuiciones. ¿Qué es un pálpito de un pálpito? Es un pálpito como de cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo tener? Bueno, si yo puedo decirte la data, qué es lo que piensan los protagonistas de cómo va a salir, que se equivocan muy a menudo, a veces no, pero le prestan mucha atención, qué es lo que saben los encuestadores, qué es lo que dicen, cuál me parece más creíble, cuál no, puedo mirar una encuesta con más detalle que un ciudadano no advertido. Hasta ahí puedo llegar. Y el resto no sé más que nadie. ¿Por qué tengo que saber más cuando ya me esforcé en saber? Lo que no tengo es alardear de saber más, y eso es difícil. Bueno, se vienen las últimas dos. Dale. La anteúltima es, me quedó pendiente una anécdota, una historia personal, un momento en que te hayas enfrentado a esta cuestión de la censura. A ver, intento hacer memoria. Primera cuestión, salvo un lapso. Yo empecé a hacer periodismo teniendo más de 45 años. Eso quiere decir y elegí ser periodista muy fuertemente como alternativa a la otra profesión que venía ejerciendo. Esto me llevó a querer ir a Página 12 de cabeza. O sea, yo no dije yo quiero ser periodista y ver en qué medio entro, que es lo que le pasa a muchísimos periodistas cuando empiezan de pibes, de jóvenes, qué sé yo. Nora Beiras empezó en la magistratura, ¿no? en la escuela de periodismo de Clarín, digamos, muchos, con mi amigo Martín Granowski empezó en La Razón, muchos periodistas transitados por muchos medios, no es mi caso. Trabajé en pocos medios y en general en medios con cuya línea editorial conjugaba. Eso te da un enorme confort, muy inusual, que tuve la suerte de tener. Solo en el lapso 2016-2018, 3 años trabajé en Radio Nacional bajo la administración macrista. No me realizaron ninguna presión, ni yo la hubiera aceptado,
Si me hubieran dicho algo, me hubiera ido. No tuve problema, estaba en un contexto raro, pero nuestro programa funcionaba, digamos, con comodidad en el modo expresivo. Entonces, hay una parte que no padezco, que es la diferencia con la línea editorial, que es una dificultad gigantesca de la inmensa mayoría de los periodistas, que dentro de aquellos que tienen la suerte de tener un trabajito, ¿no? O sea, que son la mayoría, que están muy mal y con mucha dificultad. Y eso no tengo. Presiones de gobierno puede haber. El lugar en que uno está, ¿qué pasa? Hay algunas cuestiones de las que uno está un poco curado de salud, no pasa tanto, digamos. O sea, puedo decir, no he recibido tantísimas presiones de distintos gobiernos, cada uno sabe con quién se mete y con quién no, y en materia interna puede haber alguna discusión que en general queda reservada dentro. Yo, en verdad, pienso lo que voy a decir, todo lo que digo lo pienso, y no digo todo lo que pienso, ni hay ningún motivo para decir absolutamente todo lo que se piensa cuando uno está en un medio. O sea, si vos me encontrás en la calle hablando de un suceso muy importante, muy grave, o un suceso muy doloroso, yo puedo putear, puedo decir cosas salvajes, puedo responsabilizar a personas que no sé si son responsables, puedo sacarme... Yo, en general, mi papel, el rol que me he ido construyendo como periodista, repele ese tipo de reacciones, y yo creo que no debo hacerlas al momento de ser profesional. He tenido discusiones en el diario respecto de algún enfoque, sí las hay, tengo un lugar relativamente alto, digamos, y eso me permite, y soy muy respetado, en el sentido de que se respeta mucho lo que escribo, puedo tener discusiones, sí, son discusiones internas, no he vivido presión. Si querés, o no he vivido muchas, o las pocas que he vivido también se han subsumido internamente. No ha sido el problema de mi existencia. Con los gobiernos que quieren influir, sí, de muchos modos, salvo aquellos con los que sos por ahí muy antagónico, como el actual. Los gobiernos a veces te dicen, esa noticia puede complicar. Si se publica esto, puede complicar. A veces uno lo analiza, a veces no. Hay noticias que son innegociables en su publicación. Por ejemplo, en el diario nuestro, Derechos Humanos. Hay otras noticias que tal vez te habla un funcionario y te dice, si divulgás esto sobre un problema de comercio, ¿se puede venir abajo la economía? Se conversa entre nosotros. Es un gobierno con el que no estés muy de acuerdo. Cuando, yo recuerdo, por ejemplo, muy vivamente, un momento muy del que estoy muy orgulloso, básicamente del equipo de Página 12 y del equipo de política y de sus fotógrafos, que fue el asesinato de Costequi Santillán, que nosotros cubrimos muy a pulmón y muy bien. En ese momento muchísimos funcionarios del gobierno nos llamaban, nosotros teníamos un buen trato con el gobierno de Duhalde en términos periodísticos y aún en términos políticos. Teníamos una perspectiva de que, bueno, no era lo más grande del planeta, pero que venía resolviendo una cantidad de problemas y que, digamos, frente a la anomia que vivía Argentina no estaba tan mal, y ahí se produjo un crimen que cambió la historia de Argentina y cambió nuestra posición en cuestión de horas. Ahora, en esa cuestión de horas, los funcionarios llamaban a nuestros periodistas, a quienes atendían muy generosamente, o sea, teníamos muchísimas fuentes en el gobierno, del presidente para abajo. Ya decían, bueno, ojo con ir con que los mató la policía, que no los mató la policía, que se mataron entre ellos, ojo que el gobierno tiene una debilidad, ojo que no te atiendo más. Ese último ojo se dice de distintas formas, pero se dice, en algún momento yo dije, bueno, basta de atender ustedes, mándenmelos a mí y ustedes sigan escribiendo, no los escuchen. Y yo también los escuché, le decía, yo frente a un hecho de sangre no puedo hacer otra cosa que lo que voy a hacer. Podré equivocarme, pero no tomar esa decisión que aparte la habíamos resuelto en conjunto, la habíamos pensado entre todos. O sea, entre todos quiero decir, entre todos los que éramos los principales editores del diario. ¿Creemos en la versión que nos trajeron nuestros fotógrafos y Laura Vale, que fue la cronista que fue ahí, o no la creemos? La recontra creemos. Y entonces es la noción de etapa. ¿Y qué haces con las reacciones? ¿Qué sé yo? ¿Qué le voy a hacer? A nadie le gusta perder fuentes, ¿eh? O sea, uno trata. Y a la vez uno tampoco, yo no tengo el placer ese de decir, yo volteé un gobierno. ¿Por qué decirlo que yo volteé un gobierno? No decir a nadie, ni siquiera. ¿No? Es decir, tampoco volteé a este medio, no importa. Pero uno piensa en su responsabilidad y lo vive. En general, uno podría decir, yendo a algo que hablamos fuera de micrófono, tendencialmente en la actividad periodística, el primer reflejo es más cómodo estar en un lugar de oposición, en el medio, un medio político, digamos, activo,
que están en el lugar del oficialismo. El oficialismo te plantea, el oficialismo o la cercanía, como tuvimos nosotros con el kirchnerismo, no lo vamos a negar. Entonces, ¿por qué? Y porque ahí, digo, hay un momento que si te piden que pienses como un funcionario, estás frito. Yo más de una vez he conversado esto, inclusive con funcionarios con el que tenía afinidad. Te doy otro ejemplo que está en mi libro sobre Néstor Kirchner. Cuando se produce el fenómeno Bloomberg, recordemos, abril de 2004, Kirchner no tenía un año, una manifestación masiva gigantesca con un pliego de peticiones de derecha, que parecía muy ingobernable. El gobierno, el presidente mismo reacciona promoviendo una cantidad de leyes espantosas, que se llamaban leyes Bloomberg en materia penal. Yo las critiqué duramente. Y en ese momento, está contado, lo vuelvo a contar, el presidente Néstor Kirchner, yo en general uno hablaba ahí con Alberto Fernández y Kirchner irrumpía en su despacho, el mecanismo que tenía. El presidente Néstor Kirchner entró y me dijo, ¿cómo vas a decir esto? ¿Qué esto? ¿No te das cuenta que acá está en peligro el gobierno? Y qué sé yo. ¿Vos querés que mi gobierno caiga? Literal, ¿no? Inclusive hablando con el presidente, no pasa siempre, a mí no pasó, no, digamos, me pasó, digamos, así dicho, me pasó esa sola vez, no pasa. ¿Vos querés que este gobierno caiga? No, presidente, yo no quiero que tu gobierno caiga. Pero resulta que yo no soy un funcionario, ni soy el presidente, yo soy un periodista y soy garantista. Entonces, si sale una ley penal espantosa que contradice todo lo que venimos diciendo, yo la voy a criticar. Yo ni siquiera soy uno de tus diputados y senadores, no sé qué haría ahí, tal vez la votaría por disciplina partidaria, es su lugar. Allá, yo no digo que ellos sean unos canallas por votarlo, digo que son incoherentes en ese momento. Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, en ese momento funcionaba bien porque también el diario en que trabajo sostenía ese punto. Había algunas compañeras o compañeros que eran más transigentes con la posición del gobierno, con una idea real política. Uno por ahí tiene menos, pero la real política te asalta cuando estás ligada al oficialismo, digamos, estás más cercana al oficialismo. Bueno, hay que pensarlo y medirlo. Bueno, última pregunta, con esto cerramos. Voy a elegir algo que tiene que ver con el acervo familiar, sí, para cerrar, digamos, y creo que igual vamos a tener el espacio del foro para trabajar conexiones y qué sé yo. En un momento vos hablás de la lectura de los diarios por parte de tu padre, o sea, tu conexión con el periodismo es una imagen, a mí me impactó, ¿no? La imagen de tu papá desayunando, con 2 medialunas, un café con leche y la lectura de los diarios. Digamos que la lectura de los diarios era un ritual cotidiano del siglo XX, siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Sí. Que está en franca desaparición. Sí. Y que habla también, digamos, de las condiciones en eso que se podía llamar la relación entre lo que se podía llamar, recuerdo un esquema muy viejo, el emisor y el receptor. Sí. En términos de comunicación, esquema que fue derribado, etcétera, etcétera, y que yo tengo mis ciertas dudas de hasta qué punto fue tan derribado, ¿no? O hasta qué punto no nos juega en contra decir que fue tan derribado, claro. Porque supondría una democratización digamos, una igualdad, una simetría que no existe. Entonces, bueno, mi pregunta era respecto de este ritual en el que vos podías imaginar a quién te recibía. ¿Cómo imaginás vos, como periodista de política, con este trabajo, con todo este trabajo subjetivo y este trabajo de oficio, frente a estos temas, digamos, tan fuertes, cómo imaginás vos la situación y el contexto del lector que te está leyendo? ¿Cómo te está leyendo? ¿Cómo lo imaginás vos al escribir? Si lo imaginás. Sí, lo pienso en general, y también lo pienso condicionado por las experiencias que tuve en radio, que mataría. Ahora estoy en un pequeño espacio, 1 hora por semana, mataría por tener un programa cotidiano o por tener que ser un programa semanal, me gustaría, pero bueno, no lo tengo, condicionado por eso. ¿Cómo lo pienso? Primero, ¿de radio decís? Sí, de radio, un programa de radio. Primera cuestión, todavía la prensa gráfica, los diarios, cuyas webs son las webs más leídas, ojo, es decir, todo el mundo lee en todos lados. Ahora, ¿cuáles son las webs más leídas en el planeta? En la Argentina, mayormente las de medios gráficos, digamos, las vinculadas todavía siguen. Entonces, la gráfica todavía sigue siendo la que provee, dentro de lo floja que es ahora la información, de lo acelerada, excesivamente acelerada, de la falta de corroboración, de chequeos y demás, es todavía el soporte donde se trabaja con más rigor comparativamente. Todo es comparativo en el mundo, sigue siendo ahí.
Algunos temas son muy privativos de la gráfica, otros no, la gráfica sigue siendo eso. El lector de gráfica, el ciudadana desprevenidos que se acercan, son exigentes, tienen una devoción, o sea, leen de punta, en página 12, quienes leen de punta a punta, o sea, digo, tremendo, más que yo, ¿no? O sea, los leen de pe a pa, miran todo, o sea, eso es todavía una persona devota, y muchos de los insumos que se producen en el papel son los que rebotan en diarios. En el momento actual, por ejemplo, digamos, dos ejes informativos del momento que pugnan. La causa de los cuadernos es la causa de D'Alessio. Son dos. ¿Dónde está mejor tratada? En los medios, no hay forma. La causa, no decir, porque hay muchos datos, muchas cosas. Vos podés mostrar los WhatsApp, explicar, pero todo el desarrollo, las relaciones, las rutas del dinero. ¿Cómo hacés para explicar que vos entraste la plata por acá, se fue a Panamá, rebotó en Seychelles, volvió? No. Entonces ahí la gráfica gana, entre comillas, sola. Pienso en una persona que cuando llega al diario no llega como mi viejo ni como llegaba yo hace 30 años, que recibí esa costumbre o que la seguí por ahí hasta la amplié. Llega con otro grado de información, pero que a la vez tiene una devoción por la información, y todavía, y siempre cualquier persona que trabaja o que divulga, interpela a un grupo, a un target. Es decir, yo no interpelo a la mayoría de los argentinos. Tal vez algunas de las ideas que tenga yo en algún momento son compartidos por la mayoría de los argentinos, por una minoría importante, pero esto no pasa por mí, o sea, digamos, es previo y en el mejor de los casos contemporáneo. Yo interpelo a un público particular, que es un público lector, politizado, en el cual inclusive existe una vasta gama de personas que de muchos temas, por ejemplo, de ciencias sociales, saben más que yo, y otras que saben menos, como que no. ¿Cómo negocio? Una cosa que pienso yo mucho es cómo negocio con esos públicos. ¿Digo anomia o no digo anomia? Porque puedo tener lectores que cuando digo anomia me dicen, no dijiste bien anomia. No está bien explicado. Vos no leíste el tomo 4 de Durkheim, no leíste la refutación de Pirulo a Durkheim, no leí nada. O lo leí, me lo olvidé, qué sé yo. Y hay otros que me dicen, no digas anomia. Bueno, es una palabra difícil, tuve que ir al diccionario. ¿Cómo hago yo con eso? ¿Cómo arbitro? Mi criterio general es que yo no debo escribir para la persona más desprevenida y menos formada de quienes me leen, pero a la vez debo contenerla y no debo expulsarla de mi lectura. ¿Cómo se hace eso? Tal vez dosificando la jerga, pero poniendo, a veces alguna persona me dice, leí tu nota y no entendí 3 palabras. ¿Qué le digo? Mira, yo les contesto a mis lectores, no a los que me escriben por correo. Digo, 3 palabras no son muchas. Una la habrás sacado por contexto, porque igual te das cuenta, 2 fuiste a mirar, bueno, ¿qué le vas a hacer? No son palabras tan forzadas, y entonces pienso, esa discusión sobre todo se plantea mucho con mis colegas abogados. Yo trato de divulgar mucho el derecho, pero a la vez soy abogado y trato de empujar un poco el saber o los prejuicios de un lector medio profano. Ahí estoy en riesgo con 2 sectores. Con algunos me dicen, te pones abogado, no se te entiende nada, los abogados son cosas que comparto todas, a los abogados no se le entiende ni medio, qué sé yo, y otros que me dicen, no, doctor, y ahí te doctorean para criticarte. No, doctor, usted se equivoca porque no leyó a Gómez, el tratado de no sé qué, o porque esta institución la está banalizando, simplificando, trivializando. En eso pienso, en un público relativamente sofisticado, parecido a lo que es. Alguien me dice, ¿te gustaría llegar a otro público? Sí, he llegado por radio, es decir, no he llegado en el soporte escrito, no sé, bueno, porque así vino. He llegado por radio, he llegado por la tele. Tuve una vivencia en Duro de Mar, trabajaba en la tele, y ahí llegaba un público distinto, televisivo, a la noche, más jóvenes, más veloz. Me fue bien, ¿por qué? Porque ahí pensás en cómo acomodar el lenguaje. Ahora estoy en una radio Futurock, que es una radio para un público en general joven, con composiciones sobre feminismo, sobre medio ambiente, sobre política, pero con, por ejemplo, el que si yo le digo Cámpora Solanera, no sabe quiénes fueron. Muchísimo. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, trato de adecuarme. Ahí también aprendes a dialogar con ese público. El que tengo en el diario es, en cierto sentido, un poco más previsible y es acotado. En ellos pienso, y ellos también han cambiado, porque también miran un poquito las redes, hay jóvenes que las miran intensamente, hay jóvenes que prácticamente no leen el diario en papel. Mis hijos, con muchas, que son bastante dispuestos a todo, bastante dispuestos, pues si no me matan, ¿no? Es decir,
En el mejor de los casos compran página el domingo, los otros días lo leen todo y leen muchísimos medios, pero lo leen todos en internet. Bueno, eso también uno se adecua. A veces usás, igual que usamos en ciencias, en investigación, en una escritura, un artículo, usás citas. Sí. O sea, sí. a veces tenés algún uso de algún registro didáctico sin ser abusivo. Sí, no, decía, a mí me gusta mucho. Y esto fue una cosa, vos fijate que a veces va ligado a tu pregunta anterior. Muchas de las discusiones que tuve en el diario, no virulentas, pero firmes, fueron sobre formatos o estilos. En el diario, por ejemplo, yo tuve que discutir bastante, por ejemplo, la cuestión de las citas. Los artículos periodísticos no llevan citas epígrafe, en general. No llevan los artículos de diario, no llevan. En una revista podés, en un mensual, no, te pones arriba una cita que puede, aparte puede ser de Maradona o de Bourdieu, digo, yo puedo ir por los dos lados, que yo puedo piratear de varios lugares. A mí me parece simpático hacerlo porque yo vengo de escritura más larga, ¿no? De escribir en publicaciones políticas, libros y demás. Entonces a mí me gusta eso. Y dentro del texto también. A mí me parece que eso remite, orienta. Como última pregunta, si crees que de modo, si crees que el hecho de ser periodista, digamos, hacer investigación en política, te coloca en un lugar distinto al del periodismo en general y al de la crisis del periodismo de investigación, ¿no? Si crees que ahí tenés algún tipo de hándicap. No creo tener algún tipo de hándicap y creo que en realidad distintas modalidades del periodismo político tienen algunos factores comunes y algunas características específicas. Yo también, la crisis del periodismo de investigación existen formidables periodistas de investigación en Argentina, gente que trabaja en condiciones muy arduas, muy áridas, sobrellevando muchas dificultades en medios donde reciben retribuciones materiales y simbólicas bajas, y sin embargo hay grandes investigaciones y por cierto también hay muchas carencias y vicios. Lo que yo hago es otro abordaje, a veces investigo un poco, a mí la expresión cronista para definirme la uso como un mecanismo, lo dije hace un rato, de distanciamiento, de decir, bueno, yo soy esto, Weinfeld, acá no hay una persona, yo no vengo a ofrecer mi corazón cuando escribo, aunque le pongo enorme pasión y enorme pertenencia. Yo soy un cronista, estoy trabajando, soy un profesional, en este sentido guardo una distancia. Pero lo primero es contar, los hechos mandan. Entonces hablemos de la edición de un diario, se produce una información, yo la puedo poner en la tapa o en la página 8B. Ahora la información es la información, los hechos tienen un sentido y deben ser referidos. A partir de los hechos surgen los análisis, las interpretaciones e inclusive el modo de jerarquizarlo. Ahora los hechos no se pueden ignorar y por decirlo de alguna manera no se pueden subestimar, hay que tenerlos presentes. O sea, yo puedo discutir cualquier cosa sobre cualquier circunstancia, no puedo dejar de consignar sus datos básicos, ni debo ser infiel en ese sentido. O sea, si un diario pone una noticia en la tapa, cosa que discutimos todo el tiempo entre nosotros, y está bien, y otro lo pone en la página 8, puede decir, está mal, lo que haces es injusto, es incorrecto, porque estás negando un hecho, es macanudo, está bien, pero está en su derecho, está en el derecho, es decir, también forma parte del derecho de opinión. Ahora hay un núcleo informativo que es ineludible, y ese núcleo es lo primero que tenemos que contar y que respetar. Entonces, la tentación, lo que yo llamo a veces ser un Goebbels de opereta, o un Goebbels de... O sea, yo voy a definirla. Los hechos, aparte, es casi ingenuo y pavote en el contexto en que la información llega por muchos lados. Es decir, es mejor, si vos tenés una posición, aceptar. Yo sí, hay una frase que sí cito y que es canónica, y que la he citado en artículos, que dice Max Weber respecto a los científicos sociales, obviamente los académicos, no los periodistas, que es: uno debe prestar atención y debe respetar los hechos incómodos. Los hechos incómodos para su pensamiento, para sus premisas y demás. Los hechos son hechos y los hechos incómodos también. Yo puedo tener una interpretación diversa, hasta positiva, de lo que puede ser un hecho incómodo, bueno, podré o no podré, pero el hecho está delante. Quien lee o quien escucha dice, esto es espantoso, aunque Weinfeld después le encuentre una vuelta, una justificación y demás. O podrá decir, no, lo que dice Weinfeld me demuestra que el hecho no es tan espantoso. Pero el hecho incómodo es entre los hechos aquellos que también debemos respetar y que no debemos caer en la tentación, insisto, de ocultar aquellos con quien tenemos nuestro contrato principal, que son precisamente quienes forman nuestro público. Bueno,
Me parece que tenemos un montón, nos queda después el foro, la lectura, y en eso del ocultamiento también está, en lo que se oculta está también lo que se muestra, así que cerramos. Mario, te agradezco mucho por formar parte de este proyecto de formación. Es un lujo, la verdad, que hayas aceptado, que estés compartiendo con nosotros esto, que no es lo usual, parece que es difícil conseguir entrevista con vos. Y bueno, y realmente creo que es un montón para aprender, así que muchas gracias. Y a mí me sirve, agradezco a la vez, valoro la invitación y a mí también me sirve repensar lo que hago, reponerlo, escribirlo, reescribirlo, porque también a veces uno en general a veces va en un trencito y no se detiene a reflexionar y me viene bastante bien.